Ok, hoy vamos a ver el tema de celda galvánica, puente de Daniels y ecuación de Nernst. Y bueno, primero un poquito de historia. Hacia el año de 1780, un médico italiano llamado Luigi Galvani se encontraba haciendo una disección de una rana, cuando de casualidad su bisturí tocó un gancho de bronce. Bueno, su bisturí era de hierro, y tocó un gancho de bronce con el que estaba sujetando a la rana. Y entonces notó que las ancas de la rana se contrajeron. Y bueno, esto llamó la atención del médico y dio a conocer su descubrimiento casual. El fenómeno físico que ocurrió fue el siguiente. Dos metales distintos, que se les puede llamar electrodos, que entran en contacto entre sí y a su vez con un ácido cierran un circuito por el cual pasan los electrones, y estos al circular producen una corriente, y esta corriente es capaz de hacer la contracción muscular. De esta manera se puede producir también electricidad con algunas frutas ácidas. A lo mejor han visto de estos experimentos de que si tienes, por ejemplo, un cítrico, que es una fruta relativamente ácida, y le incrustas dos metales distintos, por ejemplo, cobre y zinc, y conectas un aparato eléctrico que requiera poco voltaje y poco amperaje, puede prender de manera relativamente fácil así. Por ejemplo, poniéndole un LED, no un foco. Está muy exagerada la figura, pero se ve bonita. Bueno, al inicio insertaban los metales en el tejido para que estuvieran en contacto con los ácidos celulares. Luego Luigi Galvani descubrió que no necesitaba el tejido completo, sino únicamente los jugos, es decir, la parte de los electrolitos. También al metal también al metal que le daban los electrones se le llama cátodo, y al que los recibe se le llama ánodo. Y después, un poquito más tarde, Alexander Volta descubrió que se tenían mejores efectos si en vez de usar jugos de animal, utilizaba ácidos inorgánicos fuertes, tales como ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. De hecho, precisamente Luigi Galvani, como utilizaba jugo así literalmente de animales, le llamó a esto electricidad animal. Y bueno, la celda voltaica tenía un serio defecto. Los electrones estaban sumergidos en el mismo electrolito, perdón, los electrodos estaban sumergidos en el mismo electrolito, y lo cual ocasiona que el voltaje disponible baje muchísimo. Este fenómeno es debido a que las sales que se van formando desplazan el equilibrio químico muy rápidamente. Esto se explica muy fácilmente con la ecuación de Nernst, que vamos a ver un poquitito más adelante. La ecuación de Nernst ya la habíamos manejado, pero ahora la vamos a ver aplicada precisamente a celdas voltaicas. Y bueno, en 1835, John Frederick Daniel descubrió que si se separaban las dos soluciones, la vida útil era mucho mayor. De tal manera que entonces podrías ponerlo así, ¿no? Por ejemplo, que incrustaras una moneda de zinc en una naranja y una moneda de cobre en otra naranja o en otro limón o en otro cítrico, pero que estuvieran en contacto entre ellos, y entonces así la vida útil de la reacción era mucho más alta, ya que normalmente la migración de sales disminuía muy, muy rápido la vida útil de las sustancias. Para mantener la unión física entre los dos electrolitos, Daniel colocó un electrolito extra entre ellos, y lo cual se conoce hoy como puente de Daniel. Este puente de Daniel es una solución salina concentrada. Ahorita vamos a hablar un poco más de ella. Y bueno, así surgió entonces la pila de Daniel. El fundamento de la celda se basa en el principio de que la oxidación de zinc metálico a zinc iónico más 2, y la reducción de cobre iónico a cobre metálico se pueden llevar a cabo simultáneamente, siempre y cuando las dos reacciones se realicen en recipientes separados. Entonces, la transferencia de electrones se realiza a través de un alambre conductor externo. Las barras de zinc y las barras de cobre son normalmente los electrodos, y estos están conectados al cable. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que está un electrodo. Este es una barra de zinc, literalmente, está unida con un cable a la barra de cobre, la cual también está sumergida cada una en su solución. Y entonces el puente de Daniel
comunica ambas soluciones, pero de manera química, mientras que este alambre lo único que hace es una comunicación eléctrica. Y bueno, entonces se conectan mediante un cable, se pueden intercambiar, se pueden intercalar un multímetro en el circuito para ver la diferencia de potencial que se produce entre la reacción de ambos electrodos. Y bueno, vamos a hablar ahorita de lo que es una hemicelda. ¿Qué es una hemicelda? Es un electrodo sumergido en una solución de sus iones. Las reacciones que ocurren en los electrodos o en las reacciones de la hemicelda normalmente, bueno, en este caso, perdón, van a ser para el ánodo, que son los electrodos, que es el electrodo de zinc. El zinc está en forma metálica y se va a estar disolviendo y va a pasar a la forma soluble, a forma iónica de zinc más 2, liberando en el proceso 2 electrones. Entonces, estos electrones van a ser transportados mediante el alambre de cobre hasta el cátodo, bueno, hasta el electrodo de cobre por el alambre de cobre. Entonces, el cátodo es el alambre es el electrodo de cobre. El cobre va a recibir estos 2 electrones, el cobre que se encuentra en solución, y entonces se va a depositar en el cátodo, produciendo más cobre metálico. Entonces, la reacción global queda de esta manera. El zinc, que es sólido, más cobre soluble en solución acuosa, queda como zinc en solución acuosa más cobre sólido. Con el funcionamiento de la celda, a medida de que el zinc se oxida, el electrodo de zinc pierde masa y el zinc iónico en la solución va aumentando. Entonces, el electrodo de cobre gana masa y la solución de cobre iónico se hace cada vez menos concentrada a medida que el cobre iónico se reduce hacia cobre metálico en el electrodo. Bueno, en una pila de Daniel los electrodos son los metales que participan activamente en la reacción, por lo tanto se dice que estamos hablando de electrodos activos. Y bueno, al funcionar una celda de este tipo, la oxidación del zinc introduce iones zinc más 2 adicionales al compartimento del ánodo. Con la reducción del cobre se deja un exceso de carga negativa en la solución para este comportamiento. Entonces, la neutralidad eléctrica se conserva gracias al dispositivo conocido como puente de Daniels, que permite la migración de iones. El puente salino o puente de Daniels es un tubo en forma de U, como todo tubo es hueco, que contiene una solución concentrada de un electrolito fuerte, aunque los más utilizados son cloruro de potasio y nitrato de sodio. Se pueden utilizar otros más concentrados, incorporados estos a un gel. Normalmente se utiliza agar-agar, porque el agar puede solidificar aún en concentraciones altas de salinidad. Y bueno, entonces de esta manera, al incorporarle agar a la solución salina, se obtiene entonces prácticamente un gel, así como los que se utilizan en microbiología, porque de hecho el agar se utiliza mucho en microbiología. Y entonces, de esta manera, no tienes ningún problema de que la solución vaya a difundir a corto plazo, a menos que se caliente demasiado y el agar se funda, lo cual rara vez funciona, porque una ventaja que tiene esto es que precisamente como es un tubo, permite el flujo de electrones muy fácilmente, porque a menos que uses un capilar, se calienta muy fácilmente, pero como estás usando un tubo, entonces el área para que pasen los electrones es muy alta. Entonces, esta área transversal, entonces por lo tanto se calienta muy poco. Pues imagínense un alambre de cobre de este ancho, ¿cuánta corriente no puede transportar? Entonces, a un gel que no es muy buen conductor, a anchos de un tubo de ensayo, ya no tienes tanto problema con la resistencia. Y bueno, el catión y el anión que se emplean en un puente salino deben de ser aproximadamente del mismo tamaño y tener una carga de la misma magnitud para que se desplacen a la misma velocidad. Los iones del electrolito del puente salino deben ser inertes respecto a la solución de las medidas de la celda y respecto a los electrodos. Y entonces, así a medida que se va produciendo la oxidación en una celda y la reducción en la otra, entonces los iones van migrando a través del puente salino, manteniendo así un equilibrio electroquímico entre las dos soluciones. Si esto no se llevara a cabo, entonces rápidamente se frenarían ambas reacciones por la acumulación de iones.
Y bueno, entonces, como habíamos hablado de que deben de ser del mismo tamaño, que debes de considerar? Pues los radios iónicos de los elementos. Este es el radio iónico de los elementos, pero tiene un serio defecto. Este es el radio iónico cuando no están combinados. Cuando se combinan los elementos, cambian mucho su radio iónico. Entonces, cuando se combinan, por ejemplo, aquí vemos que el hidrógeno pasa de medir 0.2 Armstrongs a 0.063. El litio de 0.162 a 0.068 y así sucesivamente. Cada uno cambia su radio iónico, entonces por eso es importante tomarlo en cuenta. Aunque este es el radio iónico, bueno, más bien, sí, un radio iónico, yo les sugiero ir a otras fuentes más fiables, ya que esto varía mucho de acuerdo a la valencia. Por ejemplo, el flúor. Espérenme tantito. Por ejemplo, en algunas tablas periódicas, como esta, el radio iónico viene en esta parte. Ya, a ver si latino, la cámara, ahí está. Bueno, viene en la parte de arriba, en la amarillita. Uy, creo que ni va a enfocar. No enfoca algo tan pequeño. Bueno, bueno, el chiste es que entonces aquí te marca distintos radios iónicos de acuerdo a la valencia del elemento. No es lo mismo que tenga valencia, bueno, por ejemplo, el flúor nada más maneja tradicionalmente la valencia -1, pero incluso te reportan aquí hasta la valencia +7. La valencia, cuando tiene valencia -1, su radio covalente es de 1.36 Armstrong, mientras que su radio cuando presenta una valencia de +7 es de 0.07. Es decir, estamos hablando del orden de casi 20 veces más pequeño cuando manejas las dos distintas valencias. Profe, pero el flúor es el elemento más electronegativo. ¿A poco tiene valencia de +7? Sí, cuando se somete a altísimas temperaturas, puedes alcanzar valencias que no se alcanzan regularmente en las reacciones químicas. Por ejemplo, en el Sol se han identificado algunos iones que aquí no existen, o bueno, son muy difíciles de encontrar, más bien imposibles de encontrar en condiciones terrestres, como el hierro +14, por ejemplo. O sea, es una cosa inimaginable. El hierro tradicionalmente nada más lo manejamos con valencia 2 y 3, pero por ejemplo cuando llevaron bioquímica o lo vieron en bioquímica, cuando se hace la reacción en cadena respiratoria en la mitocondria, cuando se hace todo el ciclo de los electrones en cadena respiratoria, el hierro bajo esas condiciones puede manejar una valencia de +4, pero precisamente por esa valencia tan excesiva puede desprenderse y eso causa un shock oxidativo, lo que llamamos radicales libres, que son bastante dañinos. De hecho, precisamente en un proceso de muerte celular conocido como apoptosis, unas proteínas llamadas caspasas hacen que la mitocondria pues se inestabilice, se inestabilice. Y entonces el citocromo, que es donde se lleva a cabo esta reacción, se va al citoplasma y precisamente los radicales que están en el citocromo hacen que las caspasas se puedan organizar en una estructura mucho más, pues sí, mucho más efectiva, que se llama apoptosoma. Y el apoptosoma es hasta 10,000 veces más activo que una caspasa simple. Entonces, eso ocasiona la muerte celular de manera muy, muy efectiva, porque destruyen todas las moléculas, porque el estrés oxidativo es muy alto. Pero bueno, estamos hablando, así que, por ejemplo, el hierro +4 es una cosa bastante extravagante, pero sí se logra en la célula. Pero ya en el Sol, por ejemplo, estamos hablando ya a temperaturas de 5,000 grados centígrados o más, ya alcanza el hierro valencias de +14, por ejemplo. No, yo creo que han de ser como de unos 500,000 grados para alcanzar esa valencia. Ok, seguimos. Entonces, el radio iónico.
El puente salino cumple tres funciones. Mantiene la neutralidad eléctrica en cada una de las semiceldas, permitiendo la migración de los iones al ánodo y de los cationes al cátodo, cerrando así el circuito, permitiendo el contacto eléctrico entre las dos soluciones, evitando que se mezclen ambas hemiceldas. Es decir, cada hemicelda por separado se va a mantener en funcionamiento y gracias a la unión físico-química. Entonces, por ejemplo, si estás utilizando aquí en el puente de Daniel el cloro de potasio, el cloro se va a desplazar hacia esta celda debido a que el zinc iónico va a requerir iones negativos y el potasio hacia esta otra, ya que al liberarse, por ejemplo, si tienes aquí sulfato de cobre, el ácido sulfúrico que se vaya formando va a requerir potasio o el sulfato que se vaya liberando, dependiendo. Aunque normalmente sí utilizas, no utilizas agua como disolvente, utilizas ácidos fuertes como había descubierto Volta, porque el agua es casi incapaz de disolver las concentraciones que se requieren para este tipo de celdas. Y bueno, el diagrama de la celda, vamos a ver. La notación convencional para representar una pila es conocida como diagrama de pila o diagrama de celda. Un diagrama de pila representa una disposición física de las especies y de la interfase, indicándose con una línea vertical la interacción del metal con la solución y de dos líneas verticales la presencia del puente salino. El orden es reactivo, producto para cada una de las semiceldas. Entonces, esto es literalmente por una convención y se escribe primero de izquierda, no, perdón, se escribe a la izquierda el metal y luego la solución. Entonces, por ejemplo, aquí tienes el zinc que va a pasar, está metálico, pasa a solución zinc más 2 y pones al lado la concentración principalmente entre paréntesis y representas el puente salino y luego entonces el cobre, cómo se encuentra soluble y cómo va a pasar a cobre metálico. Entonces aquí vemos, por ejemplo, ya una representación ya del esquema. Entonces aquí ves el ánodo, cómo se da la oxidación, el puente salino y en el cátodo cómo se lleva a cabo la reducción. Y bueno, entonces el potencial de celda, ¿cómo lo calculas? El potencial estándar, el delta, la diferencial de energía estándar, es el potencial asociado con la celda en cuanto a los solutos se encuentran a 1 molar. Y todos los gases normalmente para esto se debe de emplear la notación a que se encuentran a una atmósfera de presión. Es siempre positivo y es correspondiente al diferencial de potenciales del cátodo, que va a dar la semirreacción, menos el potencial del ánodo en la otra semirreacción. Entonces lo calculas así, el potencial de celda es igual a el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Y pues gracias a esto pues ya se conocen varias tablas de potenciales de electrodo, siendo el más, digamos que el más electronegativo, más bien el más electropositivo, el que se utiliza es el del litio, el que libera más voltaje para llevar a cabo esta reacción. Entonces, siendo esta su potencial, de ahí vamos descendiendo lentamente. Entonces, los que tienen mayor potencial son todos los metales alcalinos. Luego siguen los alcalino-térreos y luego ya siguen los de la familia B y luego los de la familia 3A y 4A y así sucesivamente. Aquí, bueno, ¿cómo les explico? En realidad, estos son potenciales de la hemicelda, los potenciales de electrodo. Nosotros no tenemos la capacidad física de medir un potencial solito, necesitamos medir dos. Entonces, vamos a manejar un par siempre. Y por convenio se manejó que entonces el electrodo que maneja hidrógeno tuviera un voltaje de 0. Y entonces ya todos referidos hacia el voltaje de 0 del hidrógeno, entonces estos manejan potenciales negativos y estos potenciales positivos. Bueno, entonces estos son potenciales de reducción. Entonces, como el potencial es negativo, acuérdense que los potenciales negativos significan que la reacción no se puede llevar a cabo en las condiciones termodinámicas que la estamos planteando. Igual y si se modifican, se puede llevar a cabo. Pero significa que si la llevas al revés, el potencial también se invierte y entonces, bueno, al revés sí se puede. Entonces, sí es posible llevarla a cabo al revés.
Y bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio simple. Calcular el voltaje que daría la celda mostrada. Entonces es una celda que utiliza dos electrodos, uno de zinc, uno de cobre, un puente de Daniels, y la reacción general del proceso es este: zinc más sulfato de cobre te va a dar sulfato de zinc más cobre metálico. Entonces, las semireacciones que están sucediendo es el zinc va a llevar a cabo la liberación de dos electrones, formando así entonces zinc iónico, mientras que el cobre pasa de cobre iónico más al recibir estos dos electrones a cobre metálico. Los potenciales estándar para cada una de estas semireacciones son los siguientes: de cobre a cobre más 2, perdón, de cobre más 2 a cobre 0, tiene un potencial de 0.34. Mientras que de zinc más 2 a zinc 0 tiene un potencial negativo de menos 0.76. Pero nosotros no estamos llevando a cabo esta reacción, sino la contraria, de zinc metálico a zinc iónico. Entonces este potencial se va a invertir al momento en que hagamos las sumas. Entonces, haciendo las cuentas, lo que estamos llevando a cabo es esta reacción y tiene un potencial de 0.76 y la otra el de 0.34. Entonces la suma me da de 1.1 volts y eso es el potencial de la sede de mi celda. Sin embargo, esto solo es válido cuando se encuentran en la misma concentración estas dos sales, y esa misma concentración yo aquí sí le voy a añadir que sea de preferencia 1 molar, que sea una concentración 1 molar de preferencia. Y bueno, ahora vamos a ver también entonces el efecto que proporciona el no tenerlas a la concentración que estamos diciendo, que es 1 molar.